Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a hablar del derecho constitucional, pero lo vamos a hacer con un océano por medio, o mejor, uniéndonos el derecho constitucional aquí en España y en Iberoamérica. Vemos primero nuestro vídeo. Prácticamente desde su creación, la Universidad de Castilla-La Mancha estableció lazos de conocimiento con los países iberoamericanos, y uno de los principales canales de intercambio académico son los denominados programas de posgrado para iberoamericanos. Asentados ya en el calendario como una de las grandes bazas de nuestra universidad regional, estos cursos constituyen un marco excepcional para el intercambio de conocimientos y un excelente termómetro para saber cómo los países de donde proceden los estudiantes van evolucionando en la senda de la construcción de un Estado democrático, tras un pasado lastrado por las dictaduras, los golpes de Estado y las revoluciones. El objetivo de estos programas de posgrado es ofrecer una programación actualizada y de máxima calidad que se renueva edición tras edición y representa una de las señas de identidad que caracteriza a la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, el alto nivel de cualificación de quienes asisten como alumnos se traduce en un rico diálogo jurídico que contribuye a la excelencia de los cursos y sienta las bases para futuras colaboraciones entre los docentes y conferenciantes y los profesionales matriculados. Un ejemplo de estos cursos de posgrado pueden ser los celebrados los pasados meses de enero y febrero y dirigidos a profesionales iberoamericanos. Un centenar de ellos han participado en 3 nuevos cursos de posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha en torno a la gobernabilidad, la responsabilidad social empresarial y el cooperativismo, que eran inaugurados en Toledo con la presencia del rector de la Universidad Regional y la defensora del pueblo, Soledad Becerril. Profesionales del mundo empresarial, de instituciones y organizaciones públicas y privadas y académicos universitarios de países como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Honduras, Perú, Costa Rica, Panamá, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay y España, entre otros, han seguido en este mes de febrero este programa de cursos que tendrá nuevas ediciones a lo largo de todo el curso. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha destacado en numerosas ocasiones el enriquecimiento que suponen este tipo de iniciativas, tanto para la universidad regional como para los estudiantes que recibe. Estos programas de posgrado especializados están ya totalmente consolidados y por ellos han pasado alrededor de 3.500 juristas. Y son, en palabras del rector, un enriquecimiento que implica el intercambio de experiencias, opiniones y criterios. La sede donde se celebran estos cursos se ubica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1986. No es por ello casualidad que los cursos de posgrado se desarrollen en un conjunto de edificios históricos emblemáticos, de gran valor arquitectónico y llenos de notas culturales. Pocos lugares, como Toledo, ciudad de las 3 culturas, pueden ofrecer a sus visitantes un entorno de convivencia y estudio tan especial. Estamos ya de vuelta tras ver este vídeo donde han aparecido alumnos de posgrado y también alumnos de otras facultades, no solamente de la de Ciencias Jurídicas de aquí, de la Universidad de Toledo, y vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, doña Wendy Harkin, profesora invitada de Derecho Constitucional. Muy buenas noches. Hola Ana, buenos días. Gracias por invitarme a participar en este programa para hablar sobre un tema que en particular me llega muy personal, porque es el derecho iberoamericano y la relación que existe de los países latinoamericanos con la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, usted no es nueva en la plaza. Me han comentado que ha estado ya en otros programas aquí en Canal Diocesano de otros ámbitos, ¿no? Sí. Bueno, con don Francisco César García Magán y con don Antonio López Higueras, ¿no? Así es. Con lo cual, Javier Díaz de Borio, buenas noches. Buenas noches. No le podemos gastar ninguna novatada. Yo estaba esperando aquí tener una nueva en la plaza para una novatada. Yo creo que es nueva en el programa Enfoque, lo cual justifica todo tipo de novatadas, ¿no? sin ningún tipo de problema. Bueno, es catedrático de Derecho Constitucional, ya conocido por parte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias de nuevo por decir sí a nuestra invitación. Igualmente se lo agradecemos a doña María José Majano, abogada y profesora asociada de Derecho Constitucional. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿qué tal va todo? Mucho trabajo, ¿no? Bueno, sí, pero eso es bueno.
En teoría. Eso es en bueno. teoría es bueno. Hombre, siempre hay que saber todo moderarlo, ¿no? Y mesurarlo. Sí. Hemos hablado en el vídeo de esos cursos de posgrado que son periódicamente vienen apareciendo en los medios de comunicación, los que trabajamos o vivimos aquí en el casco histórico, de vez en cuando nos imaginamos que determinados grupos, digo, estos son de posgrado y tal, porque bueno, tienen un perfil más o menos parecido, pero ¿cuál es el objetivo y la idoneidad de estos cursos, Javier? Bueno, yo creo que hay que decir que la Universidad de Castilla-La Mancha, pues desde sus orígenes y luego ya, pues por lo menos en la última década y media o 2 últimas décadas, pues se ha orientado muchos programas al ámbito iberoamericano. Primero por los muchos lazos que nos unen con Iberoamérica, y segundo también porque algunas de las sedes de la universidad, y desde luego esto es especialmente aplicable a Toledo, pues son ciudades que tienen una ubicación envidiable, porque no solo muy próximo a Madrid para personas que nos puedan visitar, sino también lógicamente por su valor histórico, artístico, monumental, y eso ha provocado que la universidad tenga una vocación iberoamericana que luego, por diversas razones, se ha puesto especial énfasis en el ámbito jurídico y luego en el ámbito del derecho constitucional, dentro de lo que es el ámbito jurídico, con distintos cursos y programas. Y como la verdad es que son bastante demandados y tienen bastante éxito, pues yo creo que eso está en la clave de que esta orientación pues haya ido cada vez incrementando más. Yo sí quiero decir una cosa ya desde el primer momento, que inicialmente nosotros ofrecíamos cursos para iberoamericanos, y a partir de cierto momento nos dimos cuenta de que esto tampoco tenía demasiado sentido, porque privábamos a alumnos españoles y europeos de la posibilidad del conocimiento de lo que son estos sistemas iberoamericanos. Entonces, en realidad, los cursos que ahora se ofrecen, no, por lo menos en el área de derecho constitucional, no son para iberoamericanos, sino con una orientación comparada Europa-Iberoamérica, de tal manera que tenemos una mayoría de alumnos que vienen de Iberoamérica, pero también tenemos alumnos españoles, ¿no? Claro, porque es que obviamente en la comparación está también la riqueza, ¿no?, de Claro. estos cursos. Wendy, cuéntanos cómo fue tu contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha, un contacto que ya tiene unos años, y cómo pues tú comenzaste a desarrollar estos cursos, hasta donde has llegado. Ahora ya eres profesora invitada y miembro de la Corte de la Sala de lo Constitucional en Nicaragua, ¿no es así? Sí, yo desde siempre quise estudiar acá en España un doctorado en Derecho Constitucional, lo tenía claro, para lo cual hice bastantes contactos y comencé a hacer contactos desde que estaba en Nicaragua, a fin de encontrar a alguien que se ofreciese a ayudarme para pedir unas becas que me permitiese hacer esta formación. Y aquí está la persona, la única persona, la verdad, que me contestó, y eso ya era una señal, porque mi destino parece que estaba en venir aquí a la Universidad de Castilla-La Mancha. Con Javier, que fue mi tutor de mi tesis doctoral, hicimos un contacto durante 3 o 4 años, en los cuales él me ayudó cada año perseverando ahí a mi lado, a fin de buscar una beca para que yo me pudiese venir. Pude llegar en el 2009, en febrero de 2009, como investigador invitado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Venía para un periodo de 3 meses, con la ayuda de la universidad, para trabajar en el área de Derecho Constitucional de aquí de Toledo. Y estando acá, luego de una serie de vicisitudes que me sucedieron al llegar, tuve la oportunidad de quedarme trabajando en el área de Derecho Constitucional con una beca que ofrecían para los alumnos. Yo, como alumna de doctorado, también podía optar, y estuve 6 meses así, y posteriormente todo fue una cadena de acontecimientos que fueron favorables para mí, la verdad. Posteriormente se convocó también a una plaza de profesor invitado en septiembre de 2009, y así pude quedarme en la universidad desde ese momento hasta ahora como profesor invitado, siempre también con el apoyo. Pero sin perder tu vinculación con Sin Nicaragua. perder la vinculación, siempre la he mantenido hasta el día de hoy, la vinculación con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, con lo cual pues he podido compaginar ambas cosas, tanto aquí la investigación, la docencia, cuanto el trabajo también con esta institución.
Bueno, realmente el trabajo de un abogado, de un profesor, tiene mucho de formación continua. Estos cursos se podrían enmarcar dentro de la formación continua. En el caso de María José te toca todo lo práctico, la formación continua y la teoría, ¿no? ¿Cómo diseñáis la temática de estos cursos y qué os aportan a vosotros? Me haces tantas preguntas que Sí, realmente no sé por dónde empezar. Bueno, formación continua, abogado, ejercicio del derecho. Sí, en cuanto a que son profesiones en las que hay que estar continuamente formándose, yo creo que a la vista está la cantidad de normas que se modifican, que se promulgan, las modificaciones que se producen a través de la jurisprudencia dentro del derecho, las cuestiones políticas que modifican continuamente el panorama, en fin, de los gobiernos, etcétera. Yo creo que ya da idea de que un profesional que quiera dedicarse a esta materia pues tiene que estar continuamente formándose, porque si no, obviamente se queda obsoleto. Pero claro, luego en cuanto a la temática de los cursos, pues se intenta recoger todo eso, se intenta actualizar los contenidos, ofrecer una dinámica que pueda ser un poco más moderna, que no sea tan tradicional en el aprendizaje, pero claro, siempre dentro de lo que son pues unos cursos de formación. Vamos a hablar de ese derecho constitucional comparado. Cuando hablamos de un derecho, cuando hablamos de comparación entre derechos, derecho constitucional, derecho romano, todo lo que sea derecho civil comparado y tal, ¿qué estamos definiendo exactamente? ¿Cuál es el concepto? Bueno, digamos, la comparación es una técnica para el estudio del derecho, ¿no? Como también en otras ciencias. Significa la búsqueda de elementos comunes, pero también elementos diferenciadores mediante el contraste de distintos ordenamientos. En el caso concreto del derecho constitucional o de la Constitución, hay que tener en cuenta que aunque las diferencias en cada país pues sean acusadas, los elementos comunes son más que en otras disciplinas. ¿Por qué? Porque en definitiva la Constitución en un Estado democrático siempre tiene unos pilares que son comunes, que son los derechos fundamentales, la separación de poderes y el propio principio democrático, ¿no? Y yo creo que esos son los tres, porque además eso deriva de una historia común, por lo menos en el ámbito occidental, que es la Revolución Francesa, que es la independencia de los Estados Unidos, y ahí es donde aparecen las primeras constituciones de la historia, a diferencia, como tú antes mencionabas, el derecho romano o el derecho civil, que tiene una historia de milenios. El derecho constitucional, en su sentido contemporáneo, tiene una historia corta porque nace con la edad contemporánea. Pero por otro lado, a partir de ahí salen o apreciamos unos elementos o pilares comunes, que son estos tres que he dicho, y eso lo vamos a encontrar en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, y en México, y en Argentina, y en Perú, y en Bolivia, y en Nicaragua, ¿no? Es decir, eso nos da unos parámetros para el estudio comparado y nos hace que, por ejemplo, en estos cursos, yo siempre digo, hablamos el mismo idioma, no solo por la cuestión obvia de que hablamos español, que eso ya es pues yo creo que un lujo, ¿no? Es decir, compartimos un idioma que hablan 500 millones de personas en el mundo, sino que también cuando hablamos de derecho constitucional hablamos el mismo idioma porque la terminología, los conceptos, al final son los mismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interpretar el concepto dignidad, o libertad de expresión, o igualdad, o prohibición de discriminación, pues lo van a entender igual en Nicaragua que en Perú, que en Colombia, que en España, o que en Alemania, ya con la traducción del idioma. Pero por eso digo que cuando hablamos el mismo idioma, no solo me refiero a la lengua, sino me refiero a los conceptos. Sí, pero eso no que significa manejamos, que todas ¿no? las constituciones tengan que ser iguales, o que todas se tengan que mirar en un reflejo, ¿no? Por ejemplo, la Constitución del 78, ¿no, María José? Sí, no, cada constitución es distinta. Hombre, obviamente hay unos parámetros, como está diciendo Javier, que son comunes, y hay una serie de cuestiones que cualquier constitución debe contener para poder ser denominada constitución, y eso, por supuesto, es así. Pero yo en lo que quería insistir, al hilo de lo que estaba comentando Javier, es en que quizás el derecho constitucional sea precisamente el derecho más común y el derecho
bueno, no podemos olvidar que el derecho constitucional es el derecho de las instituciones, de los estados. Y en la mayor parte de las instituciones de los estados hallamos gobiernos democráticos, digo en la mayor parte, al menos en los países de nuestra órbita, y por lo tanto pues hay muchas similitudes, ¿verdad? Cosa que no ocurre a lo mejor en otras ramas del derecho, como pueda ser el derecho civil o el derecho penal, o el derecho laboral, en los que existen instituciones pues que a lo mejor nos resultan ajenas o al contrario resultan ajenas a aquellos que no están dentro de nuestro sistema, porque son cuestiones más específicas. Sin embargo, el derecho constitucional, precisamente, nosotros decimos que el derecho constitucional es un derecho de mínimos, porque es un derecho que tiende a regular lo mínimo sobre una materia, o sea, lo más genérico, lo más abstracto posible, las cuestiones más esenciales, para que de ahí se puedan después derivar varios derechos distintos. Por lo tanto, quizás el derecho constitucional sea el que más elementos pueda tener en común dentro de los distintos países que participan en estos cursos. Wendy, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo, y me venía a la mente que esa es la grandeza también de un programa de estudio en el cual la visión sea esa, presentar el derecho constitucional comparado, porque como bien dices, quizás no todas las constituciones tienen el mismo contenido general, ese mínimo, ese básico, ese presupuesto esencial para llamarse constitución, siempre existe, y siempre es bueno conocer qué variaciones pueden tener las constituciones en los diferentes sistemas. Por eso un programa también de estudio de derecho comparado es enriquecedor en todos los sentidos, porque no solamente desde el punto teórico, sino también desde el punto práctico, con juristas, con personas que se dedican no solo a la docencia, sino también a la práctica jurídica, con personas que trabajan en instituciones gubernamentales o en tribunales constitucionales incluso. Se puede conocer más aún esa riqueza del derecho constitucional. Sí, porque además aprendemos todos, o sea, no solo aprenden quienes vienen aquí a recibir las clases, sino que todos los profesores que impartimos en estos cursos, el resto de los alumnos interactúan con otros alumnos y por lo tanto se acaban conociendo los sistemas en general, ¿no? Se acaban poniendo en común todos esos distintos sistemas, esas especialidades que puede haber. Las y nuevas aprendemos tendencias. todos, Las nuevas tendencias. Además, me imagino que como la historia de cada país pertenece a ese propio país y no se puede exportar a diferentes países, su constitución también refleja a una sociedad. No se puede exportar, como tú bien decías, el modelo de la Constitución del 78 a otros países, a Nicaragua, a México, porque vienen marcados por su propia historia. Digamos, ¿las sociedades hacen la Constitución que les refleja? O por ejemplo, en el caso de España siempre se nos ha dicho que somos una democracia muy joven. Javier lo dice muchas veces. Sí, bueno, somos en el caso de estos países... Yo creo que, vamos a ver, somos una democracia joven si nos comparamos con las democracias más antiguas del mundo, que son la inglesa y la de los Estados Unidos, que son la Constitución de Estados Unidos es la más antigua, y la inglesa, que es una constitución más bien consuetudinaria, pero que tiene, desde luego, una tradición de muchos siglos. Incluso somos relativamente joven si nos comparamos con las democracias de Europa Occidental, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos que padecer el franquismo 40 años más y por lo tanto, así como después de la Segunda Guerra Mundial aparecen las grandes constituciones europeas, como fueron la de Alemania en 1949 o la de Italia en 1948 y luego la de Francia, bueno, pues nosotros tuvimos que esperar hasta 1978. Pero dicho esto, también hay que decir que si nos comparamos con el ámbito del constitucionalismo iberoamericano, la Constitución de 1978 es una referencia. Eso no quiere decir que haya que copiar, ni que sea bueno copiar, ni que se haya copiado, pero creo que se ha tomado como referencia en las constituciones más modernas. Hay que decir que Iberoamérica también refleja un panorama de constituciones muy diferente. Nos encontramos con México, que está a punto de celebrar el primer centenario de su constitución, porque es de 1917,
o con Argentina, que tiene una constitución del siglo XIX, de 1853, aunque luego ha tenido muchas reformas, y sin embargo nos encontramos también muchas constituciones mucho más modernas que la española, ¿no? Empezando por Colombia, que es del 91, o siguiendo por Ecuador, Bolivia, Venezuela, la República Dominicana, que si no me falla la memoria, creo que es la más moderna del continente, es una constitución del año 2010, por lo tanto, es incuestionable, la Constitución española ha influido en alguna de estas constituciones. Si miramos la Constitución de la República Dominicana, pues de una manera, en algunos aspectos, muy notoria, lo cual no significa que estas constituciones sean una copia. Es que la Constitución española, dicen, el que copia uno comete plagio, el que copia 100 hace una cosa original. Pues la Constitución española copió un poquito de Alemania, otro poco de Italia, otro poco de los países nórdicos, algo de Francia con las leyes orgánicas, algo... Bueno, y entonces al final resulta una constitución original que a su vez luego influye en Iberoamérica, pero no es la única que influye, ¿no? Porque también ellos tienen pues siempre la referencia de los Estados Unidos de América o la referencia de unas constituciones que a su vez van influyendo en otras, ¿no? Sí, pero sí hay que reconocer que las constituciones españolas creo que siempre han influido mucho en Iberoamérica, ¿verdad? Partiendo de la de 1812, donde ya hicimos un estudio, recuerdo, hace 2 años, ¿no? Sí. Sobre esa cuestión. Con el Bicentenario. Efectivamente, con el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, y allá se encontraban muchísimas influencias de la Constitución de 1812 en los distintos sistemas de Iberoamérica. Por lo tanto, es que ha habido siempre, pues eso, una relación muy estrecha, que es lo que decía Javier al principio, entre los países que hay al otro lado del Atlántico y el nuestro, sobre todo los que están... más en la parte sur, ¿verdad? Porque ha habido menos relación con los que están en la parte norte, dejando a salvo a México, pero bueno, yo creo que eso es evidente y por lo tanto, bueno, pues la influencia ha sido mutua. Digo que ha sido mutua porque nosotros, por ejemplo, también incorporamos entre nuestras instituciones algunas que, por ejemplo, son de origen mexicano, como pueda ser el amparo. También lo incorporamos en nuestra Constitución. O sea, siempre ha habido una influencia mutua entre... Un doble sentido, exacto, ¿no? En la exacto. comunicación, sí. Wendy, pero también estos países han tenido... Bueno, nosotros tuvimos la dictadura, 40 años, no son pocos, todo se ha dicho, pero también estos países habéis tenido conatos revolucionarios, regímenes autoritarios, digamos que vuestra historia es un poquito más fresca que la nuestra, ¿no? Sí, compartimos siempre ese punto en común, lo estaba hablando precisamente ayer, de la identidad que tenemos los países iberoamericanos en el sentido de haber pasado casi todos, generalmente por una dictadura, por una guerra civil, y de ir construyendo poco a poco estas nuevas democracias que siempre se han ido haciendo sobre la base de una constitución, como bien decía María José, influenciados principalmente por la experiencia española. Siempre la vista la ponemos en lo que sucede aquí en el constitucionalismo o en el derecho en general español, aunque sí tenemos una cierta influencia también del sistema estadounidense. Eso se refleja, creo, también cuando uno estudia estos sistemas constitucionales en América, en Iberoamérica, notamos esa doble influencia, porque prácticamente en la mayoría de los sistemas encontramos una mixtura, ¿no? De lo que sucede tanto en Europa, cuyo seña particular es España, lo que nos llega directamente, y lo que sucede en Estados Unidos. Tenemos como una mixtura de los dos tipos de sistemas constitucionales. Eso se encuentra siempre, o en la mayoría, podría decir, no en todas, pero sí en la mayoría de las constituciones iberoamericanas. Pero la tranquilidad favorece que la Constitución se desarrolle plenamente, ¿no? Y que pues estos altercados nunca son buenos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese es el gran reto de una Constitución. Dado que es la norma suprema de un ordenamiento, se supone que debe permanecer en el tiempo. La manera de reformarla es siempre más difícil. Hablamos sin tecnicismos porque nuestros espectadores no son juristas, pero es decir, reformar la Constitución es más difícil que reformar la ley. Eso creo que más o menos se puede entender, y por lo tanto la Constitución está llamada a pervivir. Pero encontramos siempre extremos diferentes, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos de América, que ya hemos dicho que es la más longeva del mundo, ha pervivido más de 200 años por la razón de que es una Constitución corta. Dice solo cuestiones muy básicas, habla de principios generales, nos habla del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o sea, la organización de los poderes, y luego tuvo 10 primeras enmiendas que reconocen los derechos.
Y gracias a eso, pues ha durado más de 200 años con unas pocas enmiendas. En el extremo contrario, pues tenemos países, por ejemplo México, que yo digo que tiene una constitución que va a ser centenaria ya, pero que reforman prácticamente todos los años y varias veces. Creo que cuenta con más de 500 reformas. En España tenemos que decir que nuestro constitucionalismo ha sido tan alborotado como nuestra propia historia política en el siglo XIX. Significaba que las constituciones no lograban pervivir. Y eso era un problema porque eran constituciones de partido. Es decir, ganaba un partido las elecciones, hacía sí, como ahora se hacen las leyes de educación, por ejemplo. Claro. Y por eso es muy importante, porque ahora que se habla de reformar la Constitución de 1978, yo creo que es conveniente, pero es conveniente cualquier reforma que tenga el mismo consenso que tuvo la Constitución de 1978, porque la Constitución de 1978 es un hito histórico sin precedentes en la historia de España. Es la primera vez que una Constitución no es un trágala, no es un partido que dice a los demás, te impongo esto. Y claro, ¿qué sucedía? Pues que en el siglo XIX las constituciones duraban 2 años, 3 años, 5 años, hasta que había un cambio de gobierno y el nuevo gobierno, la nueva mayoría parlamentaria, quería hacer una nueva constitución. El gran valor de la Constitución de 1978 es ese, y ahora que está tan criticada, que yo creo que, bueno... ahora llevamos una temporada que la están dejando un poquito en paz. Ahora parece que... Bueno, yo creo que... Pero también algunos... Ahora llegan con la idea de que aquí lo que tiene que haber es un nuevo proceso constituyente que la aparque en bloque, ¿no? Y yo creo que no, lo que tiene que haber es una reforma, y probablemente una reforma de muchos puntos, porque ciertamente nuestra Constitución no es tan breve como esa de Estados Unidos, que con 6 artículos puede durar 200 años. Nuestra Constitución dice algunas cosas más y por lo tanto pues tiene más el riesgo de quedarse antigua, de quedarse obsoleta en algunos puntos, y de hecho pues así sucede, ¿no? Pero una cosa es la reforma y otra cosa es la ruptura, ¿no? Vamos a hablar, ¿la salud democrática de un país se puede mirar por los años, por ejemplo, que lleve de vigencia su Constitución? En España vamos a cumplir pronto ya los 40 años de Constitución, en el 18. Sí. En el 18 cumplimos 40. No sabemos si será la buena salud democrática, pero que va a ser la más longeva, ya lo es, la que más nos ha durado. Sí, yo creo que sin duda sí que se puede medir por la longevidad del periodo democrático. Es decir, una Constitución que tiende, como bien han dicho Javier y Wendy, que tiende a perpetuarse en el tiempo, porque las constituciones en principio se promulgan para durar indefinidamente, pues cuanto más duren será mejor, ¿verdad? De manera que si finalmente hay que cambiar esa constitución o hay que reformarla, darle una vueltecita, hay que reformarla en exceso, pues quizás no sea lo más conveniente, ¿no? Quizás lo más conveniente sea irlo haciendo poco a poco. Nosotros siempre decimos que hay 2 tipos de modificación de las constituciones. Una es la modificación que se produce de manera lenta y de manera normal, que es a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia pues va adaptando los conceptos de una constitución y los va actualizando, y esa es la modificación normal de cualquier constitución, ¿verdad? Y luego ya está una reforma, la modificación más dura, que es la de la reforma, que también se puede hacer si no hay ningún problema en que se haga. Pero hombre, siempre parece que la Constitución es más es conveniente, pues que cuanto menos se reforme, mejor. Salud democrática, quizás habría que definir el concepto de salud democrática, no es lo mismo en un país que en otro, ¿no? ¿O hay un concepto claro y definido? Wendy. Conforme has hecho la pregunta, me he puesto a analizar la salud democrática de un país. El que exista, de verdad, el que el principio de democracia tenga una real eficacia dentro de un sistema, se puede medir por la pervivencia de la Constitución. Yo creo que sí, pero más allá de eso, por el grado de cumplimiento de la Constitución, por el respeto de la Constitución, porque tenga ese carácter o ese valor normativo de la Constitución. En el sentido de que las instituciones se respeten, de que ese sistema de separación de poderes establecido realmente existe en la realidad, y de que los derechos humanos reconocidos, no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, también sean la base del funcionamiento de todo gobierno. Eso en América Latina, en Iberoamérica, es muy cuestionable.
La verdad es que existe aquí, eso a veces lo comento con mis alumnos, que se tiene aquí la noción de que determinado sistema es democrático, uno, porque tiene constitución, dos, porque el sistema electoral funcione dentro de ciertos parámetros que para nosotros es normal. Eso no implica que ese país sea democrático. Un país democrático no solo se mide porque tenga una constitución, sino porque esa constitución realmente sea efectiva, realmente sea normativa, porque las instituciones funcionen sanamente, porque exista una independencia en el funcionamiento de los poderes y porque los derechos humanos se cumplan. Un país en el que no se cumple el mínimo derecho, no existe la libertad de los ciudadanos, no existe separación de poderes, por más que tenga constitución, yo creo que no tiene esa sanidad democrática. Sí, lo que pasa es que el concepto quizás es distinto, porque nosotros aquí entendemos que la Constitución siempre va a ser normativa, siempre se va a respetar. Claro, el concepto es distinto, porque evidentemente hay países como por ejemplo Cuba, por poner un ejemplo, donde tienen una Constitución, pero todo el mundo sabe pues, que esa Constitución no se respeta, con lo cual eso puede considerarse Constitución como tal. Si no es una Constitución garantista, si no es una Constitución que se cumple, pues quizás no sea una verdadera Constitución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una Constitución, pues normalmente nos referimos a una Constitución que se cumple, entre otras cosas porque si es una Constitución que no se cumple, va a durar muy poco. Va a durar muy poco, va a durar unos años, seguramente va a resistir, va a aguantar, pero hasta... Bueno, pero hay veces que las constituciones quedan aprobadas y formalmente vigentes y sin embargo no se aplican. Sí. ¿No? Lo que dice María José es interesante porque nos, digamos, alude al concepto de Constitución. Si la Constitución es solo la norma escrita o la Constitución también es la realidad política y social acorde con lo que esa norma escrita prescribe, pero también me parece interesante destacar eso, que a veces las constituciones pues no son aplicadas, y en el caso de Iberoamérica tampoco se puede generalizar, porque hay países tú utilizabas el término salud democrática o calidad democrática, y hay países con constituciones, como digo, antiguas y con cierta calidad democrática. Todos tienen problemas, como también tenemos en Europa, y en cambio hay otros, y esto me parece muy interesante, porque lo que hay que decir es que la falta de aplicación de una constitución democrática es el caldo de cultivo para las alternativas extremistas, que siempre al final lo que han puesto en juego es la propia democracia, ¿no? Para las alternativas populistas en Iberoamérica, por desgracia, pues se han conocido con frecuencia estas alternativas basadas en el populismo, porque ciertamente pues la gente a lo mejor dice, bueno, es que tenemos una constitución, pero esta constitución no se está aplicando, no se corresponde con la realidad, pues vamos a ver si traemos aquí algo nuevo que rompa con todo lo que tenemos. Nunca en la historia eso ha sido positivo. Nunca. Siempre ha venido algo peor normalmente de lo que había, pero también es cierto que tener una... En España, sí, creo que estaréis de acuerdo conmigo las dos, hemos vivido esto, lo que pasa, no nosotros, pero en la historia de España, la Constitución de 1876, porque permíteme, Ana, que te corrija, todavía la de 1978 no es la más longeva, la de 1876 estuvo desde 1876 hasta la Segunda República, hasta 1931, formalmente vigente. ¿Pero qué sucedía? Pues bueno, que al final los partidos se entendían y era la época del caciquismo y la época de no sé qué, y luego, por supuesto, a partir de 1923 ya fue el golpe de Estado de Primo de Rivera y a partir de ahí el rey pues se quedó y la Constitución se quedó, pero ya eso era una dictadura, ¿no? Pero finalmente lo que quiero decir es que cuando en un sistema hay una Constitución y esa Constitución realmente no se respeta, lo que decía antes Wendy, esa Constitución tiene los días contados. O sea, los sistemas que tienen una Constitución más longeva, que tú mismo lo has dicho, como pueda ser Estados Unidos o pueda ser Reino Unido, pues son sistemas que respetan la Constitución. En el momento en que un sistema no respeta la Constitución, esa Constitución está abocada al fracaso. Esa Constitución evidentemente pero también no va a durar mucho más. Eso se produce, yo creo, porque en las instituciones y en la propia población han arraigado los principios constitucionales como algo que tienen interiorizado, ¿no? Entonces, pues cuando llega la policía a casa y quiere entrar, dice, trae una orden de registro, eso lo vemos en las películas, bueno, pongo un ejemplo tonto, pero lo vemos en las películas como idea de que cualquier ciudadano no necesita haber ido a la Facultad de Derecho para saber
que una entrada en domicilio necesita una autorización Claro, judicial es un ejemplo y que tonto, tiene unos derechos. en tanto hemos visto hace 2 semanas como al alcalde de Caracas ahí va se yo. le detenía, o sea, llegaba allí, Ahí 150 va yo. policías entraban en su despacho y le detenían y no hemos vuelto a saber nada Y, más. y parece ser que sin ninguna orden Y judicial. estamos hablando de un régimen que en el papel es democrático. Dice Wendy, lo dice bajito, Wendy la pobrecita, es que tiene un catarro de estos. Y claro, estamos hablando de un régimen democrático sobre el papel. ¿Lo es o no lo es? Claro. Lo cierto es que se suele denominar pseudodemocracias, o sea, pseudodemocráticos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ahí hay un gobierno legítimo que ha llegado al poder de manera legítima, elegido por el pueblo, pero que una vez que ha llegado al poder, pues quizás no ha respetado, ha ido degenerando, ¿no? Y no ha respetado de manera suficiente los parámetros constitucionales y de una manera encubierta, pues quizás lo que ha hecho ha sido tender a la concentración del poder. Entonces, por eso hablamos de regímenes pseudodemocráticos, si se me permite decirlo. Y hay señales de alarma. Ese es el problema. Que las señales de alarma de esos regímenes son claras. Claro. Cuando la Constitución va a ser reformada siempre por intereses partidarios, o como ha sucedido en América del Sur, por permitir la sucesión casi indefinida de los presidentes de gobierno. Eso es una señal clara de que esos sistemas no son democráticos porque el que está en el gobierno haya llegado por el voto de la mayoría de la población. Eso no significa que el gobierno sea democrático. O sea, que digamos que la apariencia es de democracia, pero el uso diario no es democrático. Claro, es una democracia procedimental porque han llegado al gobierno. Yo creo que es muy importante decir que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría. La gente dice, democracia, gobierno de la mayoría. Sí, gobierno de la mayoría y respeto a la minoría. Exacto. Y la más minoritaria de las minorías es el individuo, considerado aisladamente con sus derechos fundamentales. Entonces, Exacto. Un régimen que no respeta los derechos, por mucho que celebre elecciones, incluso aún pensando que las elecciones sean pluralistas y abiertas, que ya habría que ver en qué términos esto es así o esto ya se va debilitando, pero incluso pensando en unas elecciones pluralistas y abiertas, ninguna mayoría, o sea, lo que significa la Constitución, y si no yo creo que los tres que estamos aquí nos vamos a casa y nos jubilamos. No, porque no hemos terminado el programa, nos quedan 12 minutos. Cuando se acabe. Lo que significa la Constitución es que hay unos límites para la mayoría. Claro. Por eso la Constitución no se reforma por simple mayoría, sino que requiere mayorías cualificadas, referéndums, etcétera. ¿Para qué? Eso Para aquí y allí, en Iberoamérica. Aquí y allí. Sí, Claro, cualquier constitución que se precie de llamarse como tal, excepto tiene que algunas tener tan unos peculiares mecanismos como la británica, bueno, donde no hay que es flexible porque es consuetudinaria, al uso, etcétera. como el resto Las demás de las constituciones. son rígidas. Entonces, ¿y para qué se hacen rígidas? Para que no pueda una mayoría determinada alterar lo que dice la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Pues los derechos, que son los derechos de la minoría. Entonces, si no hay respeto a los derechos, no puede haber democracia. Es tan importante como el gobierno de la mayoría. Nos encontramos ante la tiranía de la mayoría. O sea, lo que no puede producirse es que por el hecho de que la mayoría haya elegido a un determinado señor, ese señor ya arrase todo vestigio de discrepancia con la mayoría. Eso sería la tiranía de la mayoría. Los autores del Federalista, que aunque ya no pierdo en ningún momento de vista que este programa lo ven personas que no saben de derecho, pero este librito lo puede leer cualquiera y es muy interesante porque es un clásico, el Federalista. Son digamos, los fundamentos teóricos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y hablaban exactamente de eso, que había que evitar que la democracia degenerase en la tiranía de la mayoría. Y para eso estaba la Constitución. Para evitar eso, y para evitar eso se introducen unos derechos que tanto es así que se les había pasado meterlos en la Constitución porque solo tiene 6 artículos y, como he dicho antes, los tuvieron que introducir en las enmiendas, porque tiene que haber unos derechos porque esos son los límites a toda mayoría, ¿no? Ninguna mayoría puede detenerme arbitrariamente, puede limitar mis libertades, y por eso yo creo que esto también es un elemento de cierto constitucionalismo iberoamericano que tiene un aspecto muy positivo, que es que los derechos se van desarrollando cada vez más y las declaraciones de derechos cada vez son más ricas, introducen nuevos derechos, temas medioambientales muy interesantes. Pero yo creo que nunca hay que olvidar estos derechos básicos. Y un elemento, tú que hablabas de salud democrática, un elemento importante de la salud democrática de un país es ver cómo está la libertad de información y de prensa, es decir, si hay una libertad real, incluso para medios minoritarios, para medios críticos con él, porque libertad
para hablar bien del gobierno, Para esa existe en lisonjas. todos los países. Esa en todos los países del mundo. La cuestión es si existe esa libertad crítica. Y el segundo es la independencia judicial, porque la independencia judicial sostiene el sistema entero de separación de poderes, ¿no? Si no hay jueces independientes, la democracia, desde luego, estará en crisis, ¿no? Y eso, como decía Wendy, va dando como signos de alarma, ¿no? En la sociedad, las sociedades de determinados países pueden estar atentas a esos signos de alarma, ¿no? Sí, y no solamente las sociedades, sino esta también, el resto de países también tienen que notar estos signos de alarmas que desgraciadamente existen en algunos países de Iberoamérica, para que no extrapolarlos. Porque creo que, como bien decía Javier, hay aspectos específicos que si no funcionan en un sistema, entonces son claramente demostrables que en ese sistema pues, no hay una democracia, no funciona el sistema correctamente, la Constitución no se respeta. La Constitución, como decía María José, no es una norma, es un texto, no sería una norma, sería una pseudodemocracia. Todas esas señales tienen que ser vistas no solamente a lo interno, sino también a lo externo, y eso es lo rico Sí, lo de que estudiar pasa es derecho que comparado. la sociedad que ve esos signos de alarma, hablamos dentro de fronteras, no como estados extranjeros nosotros, ¿tiene mecanismos para decir esto me lo están cambiando, a mí me están engañando? ¿Puede de alguna manera revolucionar, o sea, revolucionarse no, evolucionar y pedir cuentas de que esto me lo están cambiando? Porque el problema es esos populismos que tú decías, ¿no? Cuando el Realmente sistema es un está problema. contaminado, ¿no? Sí, realmente es un problema. Y quizás lo que le quede a la sociedad sea eso que tú estabas diciendo, que me ha parecido que lo has dicho así como por Sí, error, revolucionando. pero que no es tal error, porque llegado a un determinado punto y un determinado momento, cuando esos mecanismos de garantía no funcionan, pues quizás a la sociedad lo único que le quede es revolucionarse. Yo creo que eso es lo que hay que evitar siempre. Sí, ¿no? sí, bueno, por supuesto, toda- yo o no sea, estoy llamando todas a la las- revolución, Todas las constituciones evidentemente, democráticas pero- ofrecen mecanismos para su reforma, para su transformación. Sí. En muchos países existe la revocatoria del mandato, por eso antes hemos dicho que Iberoamérica también nos puede dar ideas. En España tú no existe la piensa- revocatoria del mandato y a lo mejor no está mal, que decir, oiga, pues este diputado o este senador que yo he elegido, si no se comporta adecuadamente o no tal, pues a mitad de su mandato, con un número de firmas determinadas, se puede celebrar Sí, sí, pero eso es, tú estás hablando todavía del momento en el que están dándose las señales de alarma y eso empieza el proceso. Pero cuando el proceso de deslegitimación de la Constitución está consolidado, pensemos en algún país que yo creo que está bastante claro, cuando ves que no funciona el pluralismo político, que la oposición está encarcelada, que un día tras otro a quien discrepa con el gobierno le encarcelan. Aún y así yo que creo que los siempre hay que jueces- seguir los que mecanismos los jueces- institucionalmente previstos. Tú mismo para el lo has cambio. dicho, sí, sí, yo también Los estoy de mecanismos acuerdo. institucionalmente previstos. Sí, mecanismos institucionalmente previstos, pero quizás el pueblo lo tiene que pedir a través de un levantamiento, una revolución, pedir a ese gobernante que utilice esos mecanismos, porque está claro que si el gobernante no los utiliza y, como estábamos diciendo, ha conseguido controlar el poder judicial no funciona y tampoco hay pluralismo político, no hay oposición en ese estado, pues realmente ¿quién puede pedir esa modificación y esa reforma? Poca gente la puede pedir, podría pedirle al gobernante y al gobernante no le interesa, con lo cual en un momento dado quizás lo único que le quede al pueblo es un levantamiento para pedir esa modificación, aunque solo sea por los cauces establecidos en la Yo Constitución. creo que hasta España supo hacer su transición desde el franquismo a la democracia sin una ruptura, ¿no? Sino aprovechando las vías institucionales que el propio sistema Claro, eso ofrecía. es lo ideal, Y yo- tampoco y yo- es Sí, Eso no, es un lo levantamiento, yo creo que no era revolución militar. María yo José está hablando no de estoy hablando levantamiento. de cortar cabezas a nadie, No, vaya. bueno, pero sí de si están una hablando unión de en el ejercer pueblo, el en la derecho de gente, como se manifestación, dice sí, ahora, claro. como se dice Algo como ahora. lo que sucedió en la primavera Exacto, árabe. en la gente que pida claramente ese cambio, que el gobernante no tenga otra opción, que lo oigan, que no tenga otra posibilidad, ¿no? Porque si no, no lo va a hacer. Si controla el poder judicial, si controla, si concentra los poderes, porque eso es lo que estábamos diciendo antes, y no tiene oposición, ¿quién le puede obligar a hacerlo? Pues, Y sí, está el pueblo a contraatacando gritos. contra los estados
extranjeros que le están, bueno, pues le pueden presionar, pero claro, ¿hasta qué punto se puede presionar? Sí, porque no podemos olvidar que es un gobierno legítimo, como Claro, decimos. lo que pasa es que Javier a lo mejor pone cautelas a ese concepto de revolución, levantamiento, por el miedo a los populismos, porque siempre se puede ir a peor, ¿no? Porque además el mismo, exacto, y porque además el mismo argumento, según algunos, se podría utilizar siempre, porque yo últimamente he oído que en España no hay democracia o que no sé qué, y entonces algunos dirán, pues como no hay democracia, pues aquí el régimen del 78, entonces a lo mejor si en España no hay democracia, pues entonces también tenemos que salir a hacer la revolución o algo de esto. Bueno, pero nosotros estamos hablando de que hay que distinguir esas señales, de que las señales están claras, de que tienes que comparar los estados. El problema es que cuando hablamos de calidad democrática o de salud democrática, como tú decías, no tenemos la cosa de sí o no. No es negro o blanco, sino que tenemos muchos grises, pero sí estoy de acuerdo contigo. Hay que poner una frontera, en eso una frontera, un umbral por debajo del cual dices, este país no tiene las garantías mínimas para que podamos hablar de una democracia, ¿no? Y eso ya, lo que no me atrevería es aplicarlo a países concretos porque discreparíamos probablemente, ¿no? Pero aquí basta con que nos preguntemos, ¿aquí se encarcela la oposición? ¿Se impide hablar a aquellos que van en contra del propio sistema? No. O sea, aquí se está haciendo con los antisistemas lo mismo que se está haciendo en otros estados, encarcelando a la oposición. Yo creo que no es lo mismo. O sea, es que simplemente eso lo tengo clarísimo, ya nos da la idea de que no estamos hablando de la misma cuestión. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero en cualquier caso, yo el levantamiento al que me refiero, insisto, no es tomar las armas como en la Bastilla en la Revolución Francesa, sino, bueno, una petición unánime de manera que el gobernante que está impidiendo esa legítima petición del pueblo no tenga más remedio que acceder. Marcharse o acceder a reformarlo, digamos, conforme a los cauces constitucionales. La esencia de una democracia también es que la oposición tenga las mismas opciones que el partido que apoya al gobierno o que el gobierno para gobernar en el futuro, porque es decir, todas las democracias tienen elecciones cada X años, sea 4, sea 5, sea 6 años, pero no siempre esas opciones son igualitarias. Y eso es también lo que nos define las posibilidades reales de cambio, porque la alternancia, o por lo menos la posibilidad de alternancia, es muy positiva. Incluso en democracias consolidadas, cuando el mismo partido gobierna, ya sea a nivel nacional o ya sea en una región o comunidad autónoma, 20, 25, 30 años, pues casi siempre empiezan a detectarse abusos, excesos, etcétera, ¿no? Es que entonces, la posibilidad de alternancia siempre es positiva, ¿no? Wanda, y la situación en Nicaragua, vamos por buen camino, ¿no? Sí, la verdad es que Nicaragua ha tenido todo de lo que se ha hablado acá, se ha vivido en mi país. Tuvimos una dictadura de 40 años, una revolución militar, bueno, que degenera como siempre en dictadura. Sí, un periodo del 80 bastante oscuro, guerras civiles, pero luego a partir del año 90 pues se han venido consolidando gobiernos democráticos que todavía están en construcción. Todavía hasta el momento sí se puede decir que están en construcción. Es más, el presidente que tenemos ahora estuvo en los años 80, la realidad es muy diferente a la que existía en ese momento. Creo que se visualiza algún aspecto positivo en cuanto a lo que es de lo que estamos hablando acá. La realidad es muy distinta a la que habíamos vivido en los años 80. O sea, que mejor. Sí, pero todavía hace falta mucho más. La verdad es que sí se dan pasos, pero todavía falta mucho más. En este sentido, creo que lo que dice María José es la sociedad la que tiene que presionar para que se den esos pasos que faltan, porque si no, pues el gobierno la verdad es que no los va a dar. Es algo que es aplicable, eso sí, a todos los estados. Independientemente de estemos en un lado o en el otro del océano, la sociedad tiene que ser un elemento activo, no ser conformista ni quedarse en el plano de la resignación. Tiene que activarse y hay muchos mecanismos de estar activo dentro de una sociedad. Lo que ocurre es que dentro del sistema democrático, perdona Wendy, que es que ya dentro del sistema democrático, dentro de un sistema constitucional sano y que funcione, esos mecanismos existen, ya están, porque los ciudadanos tienen unos representantes y por lo tanto, si yo no estoy de acuerdo con la actuación del gobierno, puedo votar a otra opción política que tiene una concepción diferente. Yo puedo votar esa opción. El problema es cuando tú no puedes ejercitar ese voto con libertad, cuando se coarta pues las posibilidades que tiene la oposición de concurrir de manera libre y general a unas elecciones.
entonces es cuando vienen los problemas. O sea, cuando el pluralismo político no existe realmente, ahí es donde se da el problema. Pero en una sociedad democrática sana como la nuestra, pues cuando haya un motivo de descontento o exista alguna petición social, siempre hay algún partido político que la va a canalizar. O sea, aquí no tenemos problemas, hoy por hoy. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, Wendy, no, que nos hoy mira por hoy. desde fuera, ¿tenemos problemas aquí en esta sociedad española? Yo siempre lo hablo eso también en ese sentido. No. Tienen los problemas que existen en cualquier sociedad. Yo creo que problemas políticos que pueden existir, pero no. Comparando con la realidad que podemos ver en otros países, no los hay. Bueno, pues es un dato objetivo, ¿no? Javier, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hablar de ese curso que se organiza en julio, porque yo creo que para muchos este programa ha servido un poco para activarles el gusanillo. Insistimos que no solamente para alumnos profesionales iberoamericanos, sino también para profesionales españoles. Modo de matriculación, plazo y cuándo comienza. Bueno, puedo dar la clave donde se responde todo eso, que es una web. Como siempre, la clave siempre es una web. Exacto, que es www.derechoconstitucionaltoledo.com. derechoconstitucionaltoledo, todo seguido.com. Ya estamos matriculando en ese curso, es un título especialista en justicia constitucional que ya va por la tercera edición y que sigue ese enfoque europeo, iberoamericano, donde tenemos entre los ponentes pues a más de 40 profesores que vienen de distintos países europeos, de Italia, de Polonia, de España, por supuesto de Iberoamérica, de México, de Argentina, de Perú, de Nicaragua, porque está Wendy también, de los distintos países de República Dominicana, y que tenemos magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, de tribunales constitucionales de Iberoamérica, como puede ser el de Perú o el de República Dominicana, entre otros, aparte ya de prestigiosos conferenciantes especialistas de distintos países. Hacemos un esfuerzo muy grande en este curso cada año, quizás en nuestra oferta más importante, en la línea que veníamos hablando desde el principio, de que el área de Derecho Constitucional, en este caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene esa clara orientación iberoamericana. Y luego hay que decir que entre los cursantes también vienen especialistas muy prestigiosos y profesores, magistrados de Cortes Supremas, etcétera, etcétera. Pero también viene gente joven, interesada, que ha terminado su licenciatura en Derecho, interesada, que tampoco nadie se asuste pensando, eso es de un nivel. Si más o menos nos han entendido hoy, que esperemos que sí, entonces yo creo que pueden entender también los temas que se ven en el Bueno, curso, y no solo de habla hispana, de países de habla hispana, porque también vienen de Angola, de Brasil, también, de bastantes... Es la comunidad iberoamericana, países. Los angoleños dijeron, nosotros tenemos un todos los carácter años hay ibérico, angoleños, porque fueron, sí, vienen casi todos los años angoleños, por su vínculo histórico con Portugal, ¿no? Se consideran parte de esa comunidad ibérica. Del ¿no? 6 al 24 de julio del 2015 ya está abierto, por tanto, el plazo de matriculación. Es muy sencillo, derechoconstitucionaltoledo.com, o acercándose a la Facultad de Ciencias Jurídicas de aquí de Toledo, le van a dar todas las explicaciones. Caballero, damas. Mejor. Está usted entre flores hoy, no se quejará, sí, no hombre. tengo ninguna queja, no podría estar mejor acompañada. Ha sido un placer hablar de Constitución, de constitucionalismo, pero con muy pegado a la realidad. Nosotros hemos dejado pistas, luego ya que nuestros televidentes analicen si estamos o no estamos bien de salud democrática y si las referencias que nos llegan, las alarmas, como decía Wendy, que nos llegan de otros países, son o no son de salud democrática. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes, amigos. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.